Escuchemos del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Recuerden que no se dice aquí, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor, porque primero es al Padre y después al Hijo. Escuchemos del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. A los que Él quiso, así dice la Escritura. Él llamó a los que Él quiso. Jesús no llama por categoría, ni discrimina, ni llama a los que son mejores, ni a los más sabios y entendidos. Jesús conoce el corazón de cada uno de nosotros y de acuerdo a nuestra posición nos va llamando precisamente a la conversión y a la perfección. Así lo indica la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Y dice lo siguiente: hermanos, yo Pablo, misionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. ¿Qué es una vida digna del llamamiento que hemos recibido? ¿A qué llamamiento se referirá el apóstol? Nosotros, a través de Cristo, somos hijos adoptivos de Dios. Ese es el primer llamado. Somos llamados a ser hijos de Dios y como hijos de Dios somos llamados a escuchar su palabra, a aprender a hacer su voluntad, a conocerlo y a poder seguir sus consejos y sus mandatos. De modo que a través del bautismo es nuestro primer llamado como hijos adoptivos de Dios. Y así comprometernos precisamente con su Hijo Jesucristo, que viene a mostrarnos como verdadero hombre cuál es la voluntad de Dios. Prosigue la primera lectura. Sean siempre humildes y amables. Tenemos que aprender a ser humildes. Humildes es reconocer que necesitamos de Dios para todo, que solamente en Él encontramos todo lo que nosotros necesitamos para poder seguir en este peregrinar por la tierra, de que solamente en Dios está todo, el conocimiento, la ciencia, el poder. Aprender a ser humildes no es sencillo cuando desde pequeños
no nos enseñaron cuál es la humildad. Tal vez algunos, por el tipo de vida que llevaron, les enseñaron a no dejarse. No te dejes pisotear. Si te dan, dale. Si te saludan, salúdalo. Si no, no lo saludes. Y algunas enseñanzas que se derivan precisamente en algunas situaciones del sufrimiento, de la forma de cómo crecieron y fueron educados o tratados, se va formando un corazón duro precisamente de poder dejarse amar, guiar y querer por Dios a través de Jesús, por medio del Espíritu Santo, de modo que la humildad no es tan fácil vivirla si primero no nos desprendemos de aquello que pensamos que es la seguridad para nosotros, aquello que nos hace sentirnos seguros de todo y que nos hace creer que todo lo podemos y que todo lo tenemos fríamente calculado. Es por eso que la virtud de la humildad hay que pedírsela al Espíritu Santo. Pero antes de pedirla, primero tengo que reconocer si soy humilde o no. Y así cada uno reconocerá si realmente siempre se ve necesitado de Dios, o más bien todo lo puede y no necesita a Dios más que para cuando esté enfermo gravemente, cuando tiene problemas mayores, cuando no encuentra salida, y que entonces sí buscamos a Dios porque no podemos. Sean humildes y amables. Ser amable no es tan fácil también, porque requiere ser humilde para ser amable. Sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Aquí viene parte a veces de la problemática del ser humano, de los cristianos, de los católicos. ¿Realmente son comprensivos los unos a los otros? ¿Realmente se soportan mutuamente? ¿O más bien se rechazan? Y a veces hay hermanos o hermanas que no lo soportamos y que decimos: no soporto a ese amigo, a esa amiga, mira, ahí viene, ahorita nos vemos, ¿no? Después hablamos. Es que no soporto ver a esa persona. Todas estas expresiones son precisamente de un corazón duro que tal vez ha padecido rechazo, discriminación, violencia, y que como consecuencia es no poder tener la comprensión con otros, tal vez otros que se ven alegres, se ven en paz, se ven precisamente en comunión con Dios, y a veces eso nos molesta. Ver felices a los hermanos o a la gente nos molesta y empezamos a repeler esa acción. ¿Pero por qué? Porque padecemos precisamente de esa alegría, porque nuestro corazón está duro como consecuencia de nuestra manera de vivir y sobre todo por haber sacado a Dios de mi vida. Así que no puede haber comprensión y mucho menos se pueden soportar mutuamente con amor. Ya habíamos hablado del amor, que no es un sentimiento, no es una emoción, es un don. Por eso hay que pedirle al Espíritu Santo el don del amor para que yo pueda, obviamente, sanar estas heridas y pueda ser comprensivo con mis semejantes y pueda soportarlos con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu. En el Espíritu no hay alguna otra situación que nos pueda mantener unidos como hermanos, como iglesia, como esposos, si no es por medio del Espíritu. Pero tenemos que conocer al Espíritu para saber cómo obra el Espíritu y pedirle precisamente
que siempre nos una en familia, en fraternidad, nos una como iglesia. Pero necesitamos invocarlo reconociendo nuestra pequeñez ante la grandeza de Dios. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como es también solo una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Cada uno de nosotros, Jesús nos ha llamado. Aquí el detalle es, ¿tú lo has escuchado? Dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que obra sobre todos y actúa a través de todos y vive para todos. Nosotros como hijos de Dios vivimos para Dios. La Escritura dice que morimos en Cristo y vivimos en Cristo, todo para Dios. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo la ha dado. Fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros profetas, evangelizadores, pastores, maestros, etc. Cada uno de ustedes tiene una vocación que seguramente no han descubierto. ¿Pero por qué no la han descubierto? Precisamente porque no se han dado ese tiempo de comunión con Cristo, de comunión con Dios para saber qué quiere de ti. Dios tiene un plan para cada uno de ustedes y la prueba está, como dice la Escritura, a uno los nombró apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, pastores, maestros, etc. Cada uno de ustedes tiene una función, una actividad, un servicio que ofrecerle a Dios. La pregunta es, ¿sabes cuál es el servicio que te corresponde? ¿Sabes cuál es tu vocación? ¿Sabes cuál es el plan de Dios que tiene para ti? No sé si todos tengan claro para qué han sido llamados precisamente por Dios a través de Cristo. Pero no podemos distinguir ni descubrir para qué fuimos llamados si antes no nos acercamos a Él para tener una relación con Él y saber cuál es el plan que tiene para mí. Así como se fueron formando las parejas, los novios y después los esposos, se supone que en esa relación hubo un conocimiento previo un conocimiento que te animó, que tú aceptaste y que de alguna manera decidiste precisamente formar esa familia e iniciar esa relación, pero ya con un conocimiento previo que te animó y obviamente confirmó que tú quieres hacer vida con esa persona, quieres tener familia con esa persona, porque nadie eligió a alguien a ciegas y dijo nada más me gusta, me caso contigo y ya, sin haber conocido a la persona. Aunque sí se dan casos de este tipo, pero creo que lo adecuado es, primero hay que conocernos, para entonces saber si convenimos los mismos intereses. Y así el Señor desea de ti que lo conozcas. Él diariamente sale a tu encuentro, no nomás aquí dentro de la parroquia, sino fuera. Diariamente camina contigo y te está hablando, pero lo escuchas o vas preocupado por lo que vas a hacer, vas preocupado por aquellos problemas, aquellas situaciones que te ocupan y te preocupan y no escuchas la voz de Cristo que a través del Espíritu te va diciendo qué quiere de ti en este día, cuál es el plan que tiene para ti. Dice la misma Escritura, esto para capacitar a los fieles.
a fin de que desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Entonces sí podemos ser hombres perfectos, porque a veces decimos, perfecto solamente Dios. Y aquí la Escritura dice que lleguemos a ser hombres perfectos. No somos perfectos, pero sí perfectibles. Perfectibles a través de la gracia de Dios, a través, obviamente, de su palabra, de esa relación que tengas con Él. Es la manera que Él va perfeccionando tu vida hasta que te asemejes a Cristo. Y así en esta mañana, en este mediodía, por medio de la palabra de Dios, Jesús nos está llamando. Y prueba de ello es el Evangelio. El Evangelio de Mateo, que dice que un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudador de impuestos, Jesús lo vio y ¿qué le dijo? Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Pareciera muy simple o muy sencillo el llamamiento, pero no es así. Y más que Mateo, como recaudador de impuestos, materialmente lo tenía todo, porque ganaba muy bien, era recaudador de impuestos, un porcentaje para las autoridades de Roma y otro porcentaje para él. Así que materialmente y en mujeres no le hacía falta nada. Disfrutaba precisamente de este tipo de trabajo, que obviamente no era muy honesto, que digamos, pero que lo tenía que esclavizar. Jesús viene y lo llama. Él se levanta y lo sigue. Así es nuestro llamamiento. Jesús nos llama, pero tú te levantas y sigues a Jesús. Te levantas de aquellas situaciones que te tienen esclavizado, a veces el trabajo, tantas horas, a veces el negocio, a veces algunas actividades dentro de la familia y fuera, que te tienen diariamente ocupado y preocupado, como primicia de tu vida. Y Jesús a cada momento te está diciendo, ven y sigue. Qué tan complicado para nosotros es dejar aquellas situaciones que te dan seguridad como persona. ¿Un trabajo te da seguridad o no? ¿Ustedes qué creen? ¿Un trabajo da seguridad o no? Sí, los demás dicen que no, entonces. ¿Un trabajo da seguridad o no? ¿Sí? Pueden mover sus cabecitas. Y así ya. Exactamente. Entonces un trabajo nos da seguridad, sí. ¿En qué? Precisamente en el dinero que nosotros ganamos para cubrir nuestras necesidades. Entonces nos da seguridad un trabajo, sí. Una casa nos da seguridad, tener una casa, ¿sí o no? Y nos da seguridad una casa. ¿Una familia nos da seguridad o no? También una familia nos da seguridad. Y así puede haber varias situaciones o personas que te dan seguridad. Pero aquí lo que tenemos nosotros que ir aprendiendo es esas seguridades de las que tú dependes, ¿tienen un principio y un fin? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen? Esas seguridades que acaban de mencionar, ¿tienen un principio y un fin? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Qué dicen los que están hasta atrás? ¿Sí o no?
pueden hacer con ustedes. Y así ya me doy cuenta. Entonces vea qué tan importante. Las seguridades de este mundo tienen un principio y un fin. Si es la casa puede desaparecer. ¿Sí o no? O tu casa es de hierro, de, no sé, metal de seguro que si viene un huracán, se queda ahí. Una casa puede desaparecer y destruirse, ¿sí o no? Un trabajo se puede perder, ¿sí o no? La familia se puede perder, ¿sí o no? Y así cada situación que tú quieras considerar como una seguridad en tu vida tiene un principio y un fin. Entonces, ¿qué pasa cuando ponemos nuestro corazón y nuestra confianza en esas seguridades del mundo? Obviamente, cuando ponemos nuestra confianza, sí, y todos nuestros sentidos en esas seguridades, nos hacemos esclavos de esas seguridades. Tengo miedo de perder mi casa, tengo miedo de perder a mi hijo, tengo miedo de perder mi trabajo, tengo miedo de perder mis animales. Y tememos más perder las cosas efímeras que realmente buscar lo que nunca vamos a perder o a que nunca vamos a perder. Por eso es muy importante que salgamos de esas zonas de seguridad como lo hizo Mateo. Dejó esa zona de seguridad, aquello que le daba a él fama, dinero, placeres, etc. Necesitamos salir de esa zona de seguridad y poner nuestra confianza en Dios, en Cristo. ¿Será que con Él podamos estar más seguros o no? ¿Sí o no? Sabemos que podemos dar una respuesta fácil, sí, pero el detalle es, a ver, hazlo, y ahí es donde empieza la dificultad. Entonces, ¿qué necesito yo para que mi seguridad sea únicamente en Cristo? ¿Qué necesito para que Él sea únicamente mi seguridad, que sea mi todo? ¿Qué necesitaremos para que Cristo sea nuestro único refugio, nuestra única seguridad, nuestra única esperanza? ¿Qué necesitarían ustedes? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Perdón? Seguir el camino de Cristo. Y para seguir ese camino de Cristo, ¿qué necesitamos? Dar la vida. Y para dar la vida, ¿qué necesitamos? Amor. Y para dar amor, ¿qué necesitamos? Exactamente. Eso es a lo que queríamos. Necesitamos conocer a Cristo para que tengamos eso que acaban de decir ustedes. Yo daba el ejemplo de los novios o esposos. Se supone que la esposa empieza a sentirse segura por él, ¿verdad? Pero antes de sentirse segura, primero debió de conocerlo. Por lo menos en apariencia, ¿no? Porque ya después nos damos cada sorpresa en algunos casos, ¿verdad? No en todos. Pero de principio lo conocemos y ponemos la seguridad en Él, la depositamos en Él, y así los hijos también. ¿Por qué? Porque tenemos esa confianza, pero primero conocimos algo de la persona que te hizo poner tu seguridad en sus manos. Y así es Jesús. Tenemos que conocerlo para poder ponernos en sus manos, como dice la oración. Me pongo en tus manos para que hagas de mí un auténtico hijo tuyo de tu divina y santa voluntad. Es por eso que hoy festejamos a San Mateo, pero también estamos de fiesta por Nuestra Señora de la Merced,
ambos personajes, Mateo, que se levantó y lo dejó todo, dejó sus seguridades para poner su seguridad en Cristo, y nuestra Madre Santísima igual, no cuestionó, simplemente aceptó y puso su seguridad en aquel que iba a nacer dentro de su vientre. Y así, cada uno de nosotros, cuando conozcamos más a Jesús, vamos a poner nuestra vida, nuestras seguridades en Él. Pero eso no es tan fácil, lo podemos decir, y a lo mejor aquí podemos decir, nos comprometemos y todos, sí, pero a la hora de la hora, ¿quién realmente hace lo que tiene que hacer para que ese compromiso se haga realidad? De modo que conocer a Cristo no es fácil. ¿Por qué? Porque hay que darle tiempo para conocerlo. Necesitas darle el tiempo que merece, ya que Él te da el tiempo que tú mereces. Es un Señor de 24 horas. Dios te escucha a cualquier hora. Así que Él es un Señor de 24 horas. Entonces nosotros tenemos que reflexionar y tomar conciencia. A ver, ¿dónde estoy más seguro? ¿En los bienes de la tierra? ¿En los bienes pasajeros? ¿O con Cristo? ¿Dónde encuentro más la seguridad que necesito? ¿En los bienes terrenales o en el bien celestial? El detalle es que únicamente hay una sola decisión para que lo descubras, que es acercarte a conocer a Cristo. No hay otra manera que conocerlo. La buena nueva es que todo aquel que conoce a Cristo, que dice, claro que sí me la juego con Cristo, como lo hicieron los apóstoles, todo lo que tú necesitas se dará por añadidura. Esto es lo que a lo mejor muchos no creemos, pero no puedes comprobarlo si no vives esa relación de amor con Cristo. Yo te reto a que la vivas. ¿No crees? Acércate a Cristo, conócelo, deja que toque tu corazón, deja que te enamore para que inicies una nueva relación con Él, y vas a ver que tus problemas, toda esa situación que te preocupa a diario, se dará atendida por añadidura. Pero lo que también te aseguro es que todo aquel que inicia esa relación de amor empieza a desinteresarle los bienes del mundo. Eso es lo maravilloso que hace Cristo a cada uno de nosotros, quienes realmente quieren tener una relación de amor. Como dicen, o como ustedes le entiendan, no sé qué pasa, pero te enamoras tanto de Él que te empiezan a desinteresar los bienes terrenales. Empiezas a minimizarlos, porque es su amor tan grande que te llena esos vacíos que tenemos, sana esas heridas que padecemos, te fortalece en tus deficiencias y cambia tu corazón. Y eso es hermosísimo. Ojalá te des esa oportunidad. Por seguirlo a Él te empiezas a desinteresar lo demás que antes te preocupaba. La Escritura dice, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás. Ten paciencia en la prueba. No lo puedes conocer de aquí a mañana, para que no vayas a pensar, ay, pues no. ¿Sí? Acércate, interésate y déjate tocar por Él. Él sabe en qué momento. Mientras, Él va a atender tus broncas. Porque aquí te preocupa. Finalmente dice la Escritura, después de que estaba la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores?
¿Por qué Jesús nos busca a nosotros como publicanos y pecadores? ¿Por qué no busca a los que se portan bien, ¿sí? A los que comparten su pan, a los que son buenos? ¿Por qué no los busca a ellos? ¿Por qué nos tiene que buscar a nosotros? Vean cómo pensaban en este caso los fariseos. Tenían pensado que solamente Dios los buscaba a ellos por ser cumplidores de la ley. O sea, ellos eran los buenos. Por eso ellos decían, ¿por qué el maestro come con publicanos y pecadores? Y tal vez igual nosotros nos preguntemos, ¿por qué nos busca a nosotros y no a mi tía que es una santa? ¿Sí? No a mi abuelo, a mi amigo que siempre está rezando y compartiendo los bienes. Pues para eso Jesús les responde: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Aquí la pregunta es: ¿tú estás sano? Tal vez algunos físicamente sí, y a lo mejor va a dar 20 vueltas alrededor de la almohada y ni siquiera se va a quitar. Y va a decir: yo estoy sano. Pues está sano físicamente. Qué bueno, qué padre, vas al gimnasio, diario haces deporte. Pues sí, pero Jesús no se refiere a ese tipo, ¿sí?, de salud. Él se refiere precisamente a la salud del alma. A eso se refiere. Por eso dice: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. ¿Estaremos enfermos nosotros? ¿Necesitaremos el médico de médicos? ¿O estamos sanos y no necesitamos a nadie? ¿Ustedes qué creen? ¿Quién está sano? Levante su mano. No lo vamos a mirar feo, se lo prometemos. ¿Quién está sano? Bueno, ¿quién está enfermo? Levante su mano. O sea, nadie de ustedes está enfermo. Yo sí estoy enfermo y necesito que Jesús me sane. No, ninguno de ustedes está enfermo, por eso no levantan la mano, ¿verdad? ¿Quién está enfermo? Levanten la mano. Con otra que ahora sus brazos. Se les olvidó en casa. Ya los demás, pues a lo mejor no quieren levantar porque les da. Obviamente todos estamos enfermos, y el que no lo reconozca, vayamos a la primera lectura, que dice: sean siempre humildes y amables. El que no quiere reconocer que está enfermo es que la humildad no habita en él. ¿Qué es lo que habita en él? Si no es la humildad, ¿cuál es lo contrario de la humildad? ¿Cuál es? ¿Sí lo saben? ¿O no? Lo contrario de la humildad es, empieza con S de son y termina con A. Fuerte, fuerte. Bueno, S-O-B. ¿Tampoco? Soberbia. Ay, soberbia. Eso es lo contrario de la humildad. Cuando somos soberbios, ¿qué pasa? Nosotros decimos: yo estoy bien. Si así me quieren, así soy bien. Esa es soberbia. Yo a veces quisiera que lo que pasa por la mente de algunos de nosotros, cuando yo decía: cuando pase, en este caso, la hermana con la Biblia, cada uno va a hacer la reverencia. Yo me explico por qué algunos no hicieron la reverencia. ¿Por qué vieron la palabra de Dios y ni siquiera hicieron la reverencia? Sería interesante pensar qué les pasa dentro de su pensar, que ni siquiera la palabra de Dios les causa ese temor.
miedo, temor, que quiere decir respeto. O sea, no les causó nada, pasó desapercibida la palabra de Dios y ni siquiera hicieron reverencia. Y así es como nos pasa a diario. Jesús pasa y tú ni siquiera lo escuchas. Estás tan seguro que vas a vivir hoy, tan seguro porque tienes una casa, tienes una familia, tienes unos padres que de alguna manera te mantienen porque estás estudiando, y todo eso te hace sentirte seguro si eres joven, porque a veces les pasa eso a los jóvenes, se sienten tan seguros de lo que tienen que piensan que no necesitan a Dios. Y precisamente lo observé ahí, pasó la palabra de Dios y no hicieron reverencia. Sería interesante preguntarles, oye, ¿por qué no hiciste reverencia? Nos pudieran decir, ¿por qué? ¿Por qué no? Eres más que la palabra para ti es pues algo que pues no existe, o nada más vienes aquí por cumplir. Si se dan cuenta de estas situaciones en las cuales necesitamos ser sanados, porque estamos enfermos, que se necesita una formación de conciencia. Cuando tú formas tu conciencia, obviamente con la palabra de Dios, con las enseñanzas del magisterio, de la doctrina, empiezas a ser consciente de quién es Dios. Cuando eres inconsciente, entonces tú puedes ver que pasa, obviamente, la palabra de Dios, y tú puedes estar cotorreando, riéndote, distrayéndote, y la palabra de Dios pasa como si nada. Y es triste eso, porque reflejas que te sientes tan seguro en este mundo, que a veces no pasa como el que dice la Escritura: en esta misma noche morirás. ¿Cuántos jóvenes no han muerto, verdad? Y que nadie esperaba su muerte. Ponen su seguridad en las cosas, en los bienes terrenales. Y por eso lo menciono. Así que para que los mismos padres sean testimonio de sus hijos y de sus jóvenes, que por ser jóvenes también necesitan llamada de atención, necesitan corrección, pero a veces sentimos feo corregirlos, sancionarlos, y preferimos que ellos nos manden a nosotros. Todo esto es que estamos enfermos, necesitamos ser sanados, obviamente por Cristo. Una conciencia que nos lleve a poder distinguir entre lo que le agrada a Dios y lo que le agrada al otro. El diablo tiene permiso de estar aquí, claro que tiene permiso, y hace también su trabajo, que durante la celebración distrae a algunos y no se la pasan en comunión con Dios, se la pasan hablando y cotorreando y todo. Y lo malo es que no se dan cuenta que el otro es el que provoca eso. No escuches para que hay que aburrido, ¿sí? No pongas atención para qué te sirve ese sermón. Y él hace su trabajo, lo hace bien. ¿Y por qué? Porque la otra persona no cree que existe el mal que te puede distraer y te puede, como dice, quitar la atención de donde tiene que estar tu mirada, tus sentidos. Y ni modo, así es precisamente la vida del cristiano mientras no tenga conciencia. Así que, queridos hermanos, pues pidamos en este mediodía la acción del Espíritu Santo. Quienes son padres, pidan precisamente la conversión de sus vidas, que sean sanados para que puedan corregir a sus hijos, para que puedan darles testimonio y mostrarles el camino, porque se está perdiendo eso. Ustedes lo saben cómo está ya la juventud. Pero obviamente eso no lo aprendieron día gratis. En alguna parte les fue enseñado
es que es importante que aprendamos a ser verdaderos discípulos de Cristo, así como Mateo. Así que reflexionemos en unos momentos de silencio y cada uno reconozca si está enfermo, si necesita precisamente al Espíritu Santo, a la presencia de Cristo, para que pueda ir sanando sus heridas y entonces pueda escucharlo a su llamado, pueda levantarse de todas aquellas zonas de confort y de seguridad y pueda seguir a Jesús, pueda saber educar a sus hijos con testimonio, no nada más con palabra, y pueda también corregir como Dios nos corrige a nosotros. Así que en un momento de silencio, pongámonos en oración con el Espíritu Santo y pidámosle lo que nosotros descubrimos que carecemos, que necesitamos, aquella enfermedad que ya descubrimos que tenemos, pidámosle al Espíritu Santo, sana para que sea un buen padre, para que eduque bien a mis hijos, sánala para que sea un buen cristiano, sánala para que pueda amar. Todos decimos y así